Recorremos el mundo con Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Y ya le damos la bienvenida a la columna que vamos a realizar todos los lunes a partir de la hora 8:15 a Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, como decíamos, es acá justamente presentándolo a Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Él justamente va a traer todos los lunes una columna con respecto a lo que vendría siendo diferentes temas. En este caso va a hablar de Zelensky y reduciendo el voltaje de sus declaraciones, de Donald Trump y su nuevo gabinete. ¿Es así, Pablo? Sí, tenemos varias novedades. Quise traerlas más concisas y que tengan más impacto en la cuestión actual y también lo que se refleja en la política local y nacional, porque aunque mucha gente no lo estime real o no lo considere o no lo dimensione, la geopolítica siempre influye en nuestras políticas cotidianas del día a día. Por lo con respecto a lo que vendría siendo, bien decías vos, la geopolítica, ¿cuáles son las novedades más relevantes que están pasando en este momento? Bueno, como novedad relevante que incluso tiene como un coletazo y también una influencia bastante llamativa que viene por una desviación, como si estuviéramos en un tren y nosotros estamos en unos bastante atrasados, y el forefront, es decir, la primera formación, dentro de esta formación, el primer vagón sería Estados Unidos. Ellos toman una decisión, que estaban tomando una decisión que se llama Surge, que es incrementar el gasto militar, y querían llegar hasta las últimas consecuencias, porque ellos quieren llegar, y se ve que están buscando en esta famosa guerra de Rusia y Ucrania, llegar adelante, y los últimos reportes indican que se va filtrando y haciendo más pública la información de distintos analistas americanos, y ellos dicen y ellos revelan que tuvieron muchas oportunidades para llegar a la paz y no quisieron, y ellos buscan una guerra prolongada. Y también tuvieron una oportunidad en Estambul, por ejemplo, en una negociación de paz que no se dio, y lo que sí se da claro es que en novedad geopolítica, que más allá del dinero que se está fugando hacia Ucrania y las iniciativas de paz que no se concretaron, hoy Zelensky, que la semana pasada tenía una idea de presionar y exigir que ellos quieren entrar a la OTAN y quieren recuperar territorios que según ellos eran propios, cuando ellos eran absolutamente nada antes de 1991, ellos no existían como país en 1991, inclusive los reportes de tiempo atrás hablan del año 300, 700 de la era cristiana, y recién había una protoformación con una capital del Imperio Ruso en Kiev, es decir que ellos étnicamente son básicamente de origen ruso, después tuvieron unas desmembraciones, pero ellos no eran nada hasta 1991, momento en el cual inventan un país de la nada y después tienen una entrega de sus armas nucleares al famoso Bill Clinton mediante los acuerdos que tuvieron en ese momento, acuerdo de Nueva York y memorándum de Budapest. Pablo, ¿por qué pensás vos que puede pasar esta decisión, Zelensky, en el sentido de no querer ahora de repente bajar el voltaje, ¿no? Con el tema de ingresar a la OTAN? Claro, ellos tuvieron ese sueño en el 2005 bastante activo, el momento en el cual tuvieron una de las grandes crisis que vinieron sufriendo. Ellos tuvieron incluso casi la muerte y el atentado de un presidente activo. Ellos tuvieron también el problema con Yulia Timoshenko, con las elecciones muy cuestionadas. Yulia Timoshenko fue una activista pro Estados Unidos y ella quería llegar a la OTAN. Y ellos tenían el viejo sueño de decir este territorio era nuestro, etcétera, lo que ya habíamos desarrollado, pero hoy, eso fue hace unos días, hoy Zelensky está diciendo que él querría ir a la paz y él querría aceptar una tregua y él querría y aceptaría con ciertas condiciones. Creo que lo que están buscando es básicamente el dinero verde, que va a llegar en cantidad, unos 50.000 millones estos días,
y básicamente va a callar sus declaraciones y va a buscar una salida bastante decorosa, porque también vemos una cuestión que se dio en Argentina y se dio en muchos lugares. Cuando un gobierno está en su ocaso, está transitando su recta final, hoy ya estamos a 50 días de que asuma Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Entonces, semana que pasa es semana en donde van perdiendo poder, y este poder se va notando porque su títere, persona que pusieron ellos, Zelensky, que además no tenía trayectoria política porque lo sacaron de un teatro, esta persona va perdiendo opinión pública y va perdiendo poder. Entonces va pasando el tiempo y él va a tener que reducir el voltaje de sus declaraciones, con gran diferencia de un líder. Desde 1999 preside la Federación Rusa y desde antes él había tenido puestos de poder, Vladimir Putin. Son muy distintas las posiciones y uno creo que está en declive por la situación política y porque se está terminando el gobierno. Él está en un tiempo de descuento, él ya es un presidente ilegal, ya venció su mandato, pero está ejerciendo la presidencia, Zelensky. Y otro es un presidente que está en su ocaso, que es Joe Biden, y está terminando su mandato y no está manifestando tener un poder como en su inicio. Se nota, ¿no?, que justamente viene el ocaso justamente del presidente actual, Joe Biden, jugando la última carta que le queda con respecto al financiamiento que le está haciendo a Ucrania, ¿no? Claro, es como, son exactas esas palabras, jugando las últimas cartas. Claro, están con un gran dinero, una gran disponibilidad, pero durante estas semanas, no más de esto, no les va a durar más. O sea, uno entiende, o por ahí hay que hacer entender a la gente que justamente la elección de Donald Trump, que hoy día es el electo presidente de los Estados Unidos, le ha jugado un impacto negativo a este conflicto bélico en forma de apoyar a Ucrania, ¿es así? Claro, porque ¿no? Donald Trump manifestó que él terminaría la guerra en 24 horas. Quizás fácticamente no lo va a poder lograr porque firmar una paz y terminar un alto al fuego demora unos 60 días, básicamente. 60 días dura más o menos. En todos los procesos, en retirar tropas, retirar personal, es todo un proceso. Pero un proceso logístico, es un proceso que suele ser más complejo, pero pueden firmar la paz en 24 horas o firmar una carta de intención y después transitar este tema de proceso y de logística, pero su voluntad quedó clara. Él dijo que en 24 horas él tenía resuelto esto, como él también ya manifestó que, por ejemplo, cuando él firma esto y lo termina realizando Joe Biden, concretando, pero él firmó toda la carta de intención y firmó todo el proceso y la logística la realiza Joe Biden, él firmó la retirada de Afganistán. Es decir, que él ve negocios, él no busca el imperialismo y no busca subyugar a otros pueblos. Él también ve el dinero, ve que si el dinero está malgastado no se va a malgastar. En este caso fue, hace tiempo en Afganistán. Sí, una de las declaraciones creo que yo que lo escuché en diferentes medios igual fue que él no va a financiar ninguna guerra, que por ahí no. ¿En qué le ayuda a Estados Unidos financiar una guerra, un conflicto bélico, no? Pensamiento de alguien que piensa en negocios, claro, ¿qué rédito obtengo gastando tanto dinero? Que además el dinero tiene una particularidad, dinero que se evapora, porque no se sabe en qué es aplicado y siempre desaparece. Es lo que dijo Donald Trump constantemente, este dinero no se sabe en qué se aplica y siempre desaparece el dinero que enviamos, con lo cual él está pensando como hombre de negocios más que como un político de avance ante otros territorios. Y bueno, también tenemos en la producción la novedad del nombre de quien se va a encargar del Medio Oriente. Massad Balum, dice usted, ¿no? Massad Bulas. Massad Bulas. Sí, ese nombre ya se reveló, ya se sabía porque fue un gran aportante a la campaña de Donald Trump, porque ellos también tienen una particularidad, ellos aportan. Claro, es un empresario. Es un empresario, ellos aportan entre 6 u 8 millones de dólares como un aporte para colaborar con esa campaña. Y aparte tiene un lazo de sangre porque el hijo de Boulas está casado con Tiffany Trump, es decir que es consuegro. Miramos. Y además tiene otra particularidad que no la tiene ningún político
hoy norteamericano y mucho menos un político y alguien de rango ministerial de Argentina, porque no hablan. Él es nacido en Líbano, fue nacido en Líbano y después se muda a Nigeria con el tiempo, es decir, él habla árabe a la perfección como árabe nativo, luego habla inglés a la perfección porque él trabajó como CEO de una empresa y de varias empresas que ellos tienen en la zona de África, del oeste de África, es decir, que sabe dialogar, sabe realizar transacciones en inglés, sabe vivir en países de habla inglesa, también tiene nacionalidad francesa y también la norteamericana. Con lo cual es una persona que, además que él aportó, él dijo bien claro que él quería dedicarse a los asuntos de Medio Oriente, y es la persona indicada porque no hay otra persona de ese calibre cercana a Donald Trump. Acá se manifiesta, en este título se manifiesta que el presidente electo coloca otro miembro de su familia. ¿Cuál es el otro? Claro, porque él tuvo varias decisiones de llevar personas que son cercanas y que son parientes a rangos ministeriales, pero no es cerrado porque también lo que él busca es calidad en su gabinete. Él tiene una política bastante clara y bastante clara que la revela desde antes. No es una situación sudamericana como tuvimos muchas veces en Argentina, que no se sabe quién va a llegar y después llega de embajador alguien que nos llega de sorpresa, o nos llega de sorpresa un ministro y no sabemos de dónde, cuál es su formación, de dónde lo obtuvieron al nombre. Sí, no, sin ir más lejos, hacer un ejemplo, ¿no? En la parte de acá de la provincia de Chubut, cuando Das Neves por ahí prohibió que familiares de algún candidato llegue justamente a una función pública. Claro, pero ese era un candidato, en este caso es un presidente electo que tiene la libertad de nombrar a quien él desee, pero los pergaminos y la calidad que tiene Massad Boulas no la tiene nadie en Estados Unidos. No, recordemos que en Medio Oriente, que siempre fue un polvorín y muy problemático para Estados Unidos, Donald Trump logró firmar los acuerdos de Abraham con países que no se hablaban durante mucho tiempo. Los acuerdos de Abraham se firman durante el gobierno de Donald Trump. Es decir, que él sabe de diplomacia y se rodea de gente que sepa de diplomacia y sepa coordinar distintas facciones y al mismo tiempo firmar acuerdos para la paz. Perfecto. Sí, bueno. También podríamos hablar un poco de algo que se está gestando ahora, que va a cortar con la asunción de Donald Trump, que es Siria, que es precisamente este terrorismo que está surgiendo en Siria. Sí, bueno, ¿nos podías comentar un poquito de eso? ¿Cómo sería el tema? Sí, Siria es un país que ellos integraban una gran región, pero ellos fueron divididos por un tratado que se llamó Sykes-Picot, en el cual dividen Medio Oriente con distintas zonas de influencia. Y ellos tuvieron mucha cercanía con Francia. Es más, gran parte de los rangos ministeriales y las situaciones de gobierno se realizan en francés. Y se hablan en francés y se escriben en francés, y toda su educación superior, si bien tienen universidades, la persona que se quiere especializar se debe ir a Francia. No solo tiene que hablar árabe, tiene que hablar francés, como el caso del presidente, que es Bashar al-Assad, hijo, porque Bashar al-Assad padre lo envía cuando él termina la secundaria a estudiar francés y a graduarse de médico en París. O sea, le exigen hablar el idioma francés. A las clases altas y a los rangos ministeriales, pero de ahí hacia abajo todo en árabe, todo se habla en árabe. Y ellos muestran bien claro que ellos tuvieron una influencia clara de lo que se puede decir los aliados de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy estaban cercanos a Rusia. Y el terrorismo, los grupos terroristas que tuvieron como preponderante el grupo se llama Al-Nusra, ellos son sustentados por Estados Unidos. Es decir, el terrorismo está sustentado por Estados Unidos y se está dando un panorama muy similar al que se dio con Muammar al-Gaddafi, que fue presidente de Libia, que fue asesinado en el 2011. En este caso lo que quieren es derrocar y tomar el gobierno de Bashar al-Assad, derrocarlo y quedarse con Siria. Pero es una apuesta que la tienen que realizar muy rápido, tienen solo 50 días, porque después
cuando llegue Donald Trump, esto no lo van a realizar. Ese dinero no lo van a obtener los terroristas y tampoco creo que geopolíticamente no le va a rendir efectos. Entonces Bashar al-Assad va a quedar, si sobrevive estos 50 días, va a quedar con Donald Trump en calma. ¿Hay negociaciones con Donald Trump? Y sí, él dijo claramente que él va a ir a la paz, y aparte hay negociaciones más que nada con Vladimir Putin. Y hablar de Vladimir Putin y un Donald Trump ya en Asunción, en la Casa Blanca, es hablar de las dos caras de la misma moneda. O sea, ellos dialogan. No son amigos porque no tienen amistad, pero tienen muchos pactos. Un vínculo diplomático. Vínculo diplomático correcto y bueno. Ellos no se llevan mal, para nada. Bueno, estamos hablando con Pablo Garay, es doctor en Derecho Internacional. Pablo, te agradecemos mucho. Nosotros la columna de hoy, bueno, te comprometemos justamente a que todos los lunes formes parte de este momento político de la radio. Perfecto, perfecto. Ha sido un gusto y traer las novedades de la geopolítica y cómo influyen en Argentina y cómo influyen en la política local. Ha sido un gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Recorremos el mundo con Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional. Momento político, con el licenciado Antonio Gallardo.